Bienvenidos. Hoy vamos a explorar a fondo un libro que, fíjense, tiene casi 100 años y habla de tiempos todavía más antiguos, pero que sigue siendo como una guía para muchos en esto de las finanzas personales. Así es, hablamos de El hombre más rico de Babilonia, de George S. Clason. Exacto. Y tenemos aquí un poco de todo. Cachitos del libro, resúmenes, análisis de blogs de finanzas, comentarios. La idea es ver qué nos dice esta sabiduría de Babilonia y si todavía aplica hoy. Que originalmente eran como folletos, ¿no? Allá por 1926. Sí, y usa estas historias, estas parábolas que pasan en la antigua Babilonia, que era súper rica, Ajá. y a través de ellas, pues, busca enseñar cómo ganar dinero, cómo guardarlo y cómo hacerlo crecer. Casi como cuentos, pero con sustancia. Y es interesante por qué escogió Babilonia, ¿no? La pone como este símbolo de riqueza lograda. No por magia, sino aplicando principios económicos. Claro. O sea, la ingeniería que tenían los canales, el comercio, el libro dice que de ahí venía su prosperidad. Aunque bueno, ya sabemos que la historia real tiene sus matices, ¿no? Pero las lecciones de finanzas que da, es así, para muchos siguen vigentes. Y el autor George Clason era un empresario de Estados Unidos. Y hay un dato, pues, curioso. ¿Así? Sí, una de sus empresas quebró durante la Gran Depresión. Y eso como que le da otra dimensión a que escribiera sobre cómo hacer riqueza, ¿no? Quizás sabía lo que era tener y perder. Ándale, eso le da un peso distinto. Quizá por eso buscaba esas claves para la estabilidad. Bueno, la historia principal se centra en Arcad. Él es el hombre más rico de Babilonia. Pero no empezamos viéndolo ya millonario. No, no. Empezamos con dos amigos suyos de la infancia, Bansir, que hacía carros, y Kobe, que era músico. Y los dos están, pues, frustrados. Exacto. Viven en la ciudad más rica del mundo. Trabajan y trabajan, pero nomás no salen de pobres. Y se preguntan eso, ¿no? ¿Por qué Arcad, que empezó igual que nosotros, ahora es súper rico y nosotros seguimos igual? Sienten que algo se les escapa, como si Arcad tuviera un secreto o, no sé, mucha suerte. Justo. Entonces, pues deciden ir a preguntarle. Órale. ¿Y qué les dice Arcad? Pues ahí está el meollo del asunto. Les dice que no es suerte, que es haber aprendido y aplicado las leyes del oro. Y les empieza a contar su propia historia, Ajá. de cómo él, de joven, era un escriba sin un quinto y se propuso así, firmemente, salir de pobre. Y su primer paso fue buscar consejo, ¿no? Sí, le pidió ayuda a Al-Gamish, un prestamista ya muy rico. Le ofreció trabajar toda la noche copiando unas tablillas a cambio de que le enseñara. ¡Qué buena estrategia! Y de ahí salió la primera lección, quizá la más famosa. Una parte de todo lo que ganas es tuya y la puedes conservar. El famoso págate a ti mismo primero. Ese mero. Y el Gamish le dijo, mínimo una décima parte, el 10%. Suena fácil, pero es la base de todo, ¿verdad? Aunque, bueno, Arcad no se hizo rico nomás con saber eso. Tuvo sus tropiezos. Claro. Y el libro no lo oculta. Su primer intento de invertir fue, pues, un fracaso. Le dio sus ahorros a Asmur, un fabricante de ladrillos, ¿Para qué? para que fuera a Fenicia a comprar joyas raras. El problema es que Asmur, pues, sabía de ladrillos, no de joyas. No manches, lo estafaron. Feo. Volvió con puros vidrios sin valor. Híjole, qué lección. Buscar consejo de quien sí sabe del tema específico. Como dice el libro, si le preguntas a quien no sabe, te va a costar tus ahorros. Totalmente. Y eso aplica hoy igualito, ¿no? Con tanto gurú por ahí. Sí, sí. ¿Y qué hizo Arcad? ¿Se rindió? No, fíjate que no. Volvió a empezar a ahorrar su 10%. Pasó un año y Algamish lo fue a ver. Le preguntó qué había hecho con sus ahorros. Ajá. Y Arcad, muy orgulloso, le dijo, pues se los presté a Ager, el que hace escudos, y me paga intereses. Órale, ya había aprendido algo. Sí, pero confesó que se gastaba esos intereses, que los usaba para darse lujos, hacer fiestas, Ay, Arcad. y Algamish, en lugar de felicitarlo, se rió y le dio la segunda gran lección. No te comas los hijos de tu dinero. O sea, los intereses. Exacto.
Esas ganancias no eran para gastarlas, eran para volver a invertirlas, para que también ellas empezaran a trabajar y a generar más dinero. Ahí está la magia del interés compuesto, ¿no? Que el dinero trabaje solito. Justo eso, ahí Arcad entendió el ciclo completo: ganar, guardar el 10%, invertirlo con cuidado, pidiendo consejo, y luego reinvertir lo que ganara. Estaba construyendo su sistema. Sí, por eso, cuando años después Algamish le propuso ser su socio y hasta le dejó parte de su herencia, Arcad ya no la necesitaba para ser rico. Ya había construido su propia fortuna. ¡Qué buena historia! ¿Y esta sabiduría de Arcad, cómo llega a más gente? Pues resulta que el rey Sargón andaba preocupado. Habían hecho grandes construcciones en Babilonia, pero mucha gente seguía pobre. Entiendo. Así que le pidió a Arcad que le enseñara sus secretos a 100 ciudadanos, para que ellos luego enseñaran a otros. Y de ahí salen las 7 maneras de llenar una bolsa vacía. A ver, ¿cuáles son? Suenan importantes. Son 7 pasos básicos. El primero ya lo dijimos: empezad a llenar vuestra bolsa, guardar al menos el 10%. Arcad decía que, aunque suene raro, uno se las arregla igual con el 90%. Es más de disciplina. Ok, el 10% sagrado. El segundo. Controlad vuestros gastos. O sea, hacer un presupuesto. Diferenciar bien qué necesitas y qué no más quieres. Ajá. El libro advierte algo clave: los gastos obligatorios siempre crecen hasta igualar los ingresos si no hacemos algo. Hay que planear para vivir con el 90% que te queda. Tiene lógica. Tercero. Haced que vuestro oro fructifique. El dinero ahorrado no debe estar ahí nomás. Hay que invertirlo para que genere más. Que trabaje, como decíamos. Exacto. Ponen un ejemplo de un granjero que invierte poquito para su hijo y con el tiempo reinvirtiendo se multiplica un montón. La riqueza no es solo lo que guardas, sino lo que ese dinero puede hacer por ti. Va. Cuarto punto. Proteged vuestros tesoros de cualquier pérdida. Invertir sí, pero con cabeza. Cuidar el capital principal. No creer en ganancias mágicas y, otra vez, buscar consejo de expertos. ¿Como lo que le pasó a Arcad con las joyas falsas? Justo. El quinto es: haced que vuestra propiedad sea una inversión rentable. El libro sugiere ser dueño de tu casa. Dice que a la larga sale mejor que rentar y creas patrimonio. Ese punto hoy es más debatible, ¿no? Comprar o rentar depende de muchas cosas. Sí, claro, hoy es más complejo. El mercado, los costos, si necesitas moverte. Pero la idea de fondo, que tus bienes importantes te generen valor, sigue siendo válida, creo yo. Ok. Sexto. Asegurad ingresos para el futuro. Pensar en la vejez, en proteger a la familia. Ahorro a largo plazo, inversiones seguras, como casas, tierras. Hasta menciona prestar con interés, pero bien calculado. Suena como una idea temprana de seguros de vida o planes de retiro. Interesante. Y el último, el séptimo. Aumentad vuestra habilidad para adquirir bienes. No basta con administrar lo que tienes, también hay que mejorar tu capacidad de ganar más. O sea, ser mejor en tu trabajo. Sí, aprender más, estudiar, ser más hábil, echarle más ganas. También habla de tener metas claras, deseos fuertes, no nomás querer ser rico así en general. Y mantener buena fama, pagar tus deudas, cuidar a tu familia. ¡Wow! Estos 7 puntos, aunque suenen como de sentido común, sí arman un plan bastante completo, ¿no? Totalmente. Y lo sorprendente es eso, que escritos hace tanto, ambientados, todavía más atrás, siguen siendo a la base de cualquier curso básico de finanzas hoy. Son los cimientos. Y todavía hay más, ¿verdad? Las 5 leyes del oro. Ah, sí. Esas vienen con la historia de Nomasir, el hijo de Arcad. ¿Qué pasa con él? Pues Arcad quiere ver si su hijo está listo para heredar. Le da un saco de oro y una tablilla con 5 leyes grabadas, y lo manda por el mundo 10 años a probarse. 10 años. A ver qué tal. Y Nomasir, pues, como suele pasar con el dinero fácil, ignora las leyes del papá. Me imagino. Pierde casi todo en apuestas de caballos arregladas creyendo en promesas de dinero rápido. Luego, lo poco que le queda lo invierte en un negocio con un socio que no tenía ni idea. Y ¡pum!, lo pierde todo también. Híjole, empezó mal el muchacho. Malísimo. Termina vendiendo todo. Su ropa, sus sandalias. Pobreza total. Pero justo ahí, en la desesperación, se acuerda de la tablilla de su papá. Ah, mira. Y la lee. La lee. Y esta vez sí le cae el 20. Las leyes le dan como un mapa para salir del hoyo.
¿Y qué hace? Consigue chamba de capataz de esclavos, construyendo las murallas de Nínive. Y empieza a aplicar la primera ley: ahorrar el 10% de lo que ganaba, aunque fuera poquito, rigurosamente. Disciplina, ok. Y al poco tiempo le surge una oportunidad. Su jefe le dice que puede usar sus ahorros para unirse a un grupo que va a comprar metal barato porque sabían que se iba a necesitar muchísimo para las puertas de bronce de la muralla. Una inversión con información privilegiada, digamos. Algo así. Y Nomasir lo piensa, pero ahora usando las leyes de su papá. ¿Y qué ve? Ve que, si cuadra, está invirtiendo siguiendo el consejo de alguien que sabe, su jefe, en un negocio que más o menos entiende, la construcción donde trabaja, y con ganancias que parecen razonables, no fantasiosas. O sea, aplicó las otras leyes también. Exacto, y le va súper bien. No solo recupera lo que perdió, sino que lo multiplica. ¡Qué bien! ¿Y cuáles son esas 5 leyes? En resumen. Mira, básicamente son: 1. El oro viene fácil a quien ahorra al menos el 10%. 2. El oro trabaja para quien lo invierte con sabiduría. 3. El oro se queda con quien lo invierte pidiendo consejo a expertos. Ajá. 4. El oro se escapa si lo inviertes en negocios que no conoces o que los expertos no aprueban. Y 5. El oro huye de quien quiere ganancias imposibles o sigue a estafadores. Son como reglas de prudencia y sentido común financiero, ¿no? Seguirlo. Pone el foco en saber, en ser prudente, más que en arriesgarse a lo loco. El libro tiene más historias, ¿verdad? Me acuerdo de una de un fabricante de lanzas, Rodan. Ah, sí, la de Rodan. Le dan 50 monedas de oro, un dineral. Y luego, su hermana llega a pedirle que se las preste a su esposo, Araman. Que quería ser comerciante, pero no sabía nada. Exacto. Y Rodan duda. Quiere ayudar, pero le da miedo perder la lana. Así que va con Maton, el prestamista. A pedir consejo. Y Maton le da una clase buenísima sobre cómo prestar seguro. Le dice que un buen préstamo se basa en 2 cosas. O tienes una garantía, algo que respalde la deuda, como una propiedad, Ajá. o la persona a la que le prestas tiene una capacidad demostrada de generar dinero y pagarte, por su trabajo o su habilidad. Tiene sentido. Y le advierte mucho sobre prestar por emoción, por ser familia, si el riesgo es alto. Hay que ver si Araman de verdad sabe de comercio, si es sensato. Matón hasta le enseña cosas empeñadas en su cofre. Cada una historia de un préstamo que salió mal por prestarle a gente impulsiva o sin capacidad. ¿Y cuál era el lema de Matón? La seguridad del capital es lo primero. Vale más prevenir que curar. Qué importante eso. Separar la emoción de la decisión financiera, sobre todo al prestar. Uf, sí. Y luego está la historia de Dabasir, el tratante de camellos. Esa es fuerte. Sí, cuéntala. Era joven, hacía sillas de montar, pero gastaba más de lo que ganaba. Se endeudó muchísimo. Lo clásico. Y en lugar de enfrentar sus deudas, le dio vergüenza y se escapó de Babilonia. Terminó en el desierto, se unió a unos ladrones, lo atraparon y lo vendieron como esclavo en Siria. No puede ser. Tocó fondo. Parecía que ya no había salida, pero Sira, una de las esposas de su amo, lo confronta muy duro. ¿Qué le dice? Le dice que al huir de sus problemas demostró tener alma de esclavo, aunque hubiera nacido libre, y le lanza un reto. Si un hombre tiene alma de esclavo, no se convertirá en uno, pero si tiene alma de hombre libre, no se hará respetar en su ciudad aunque le haya ido mal. Órale, qué palabras tan fuertes. Lo sacuden cañón. Sira lo ayuda a escapar, y Dabasir, solo en el desierto, a punto de morir, toma una decisión. Va a volver a Babilonia, va a dar la cara a sus acreedores y va a trabajar hasta pagarles todo, para probar que tiene alma de hombre libre. ¡Qué momento! Y se aferra a una idea. Cuando se está determinado se encuentran los medios. Y lo logra, ¿verdad? Sí. Regresa, habla con todos a los que les debía, les explica su plan, pide tiempo. Consigue ayuda, trabaja como loco y paga hasta el último centavo. Se gana el respeto y se vuelve un exitoso tratante de camellos. Esa historia sí pega. Sugiere que mucho está en la actitud, en la determinación, no solo en los recursos. Exacto. Y lo más curioso es que esta historia tiene como una secuela arqueológica. ¿A poco? Sí. Siglos después, encuentran unas tablillas de arcilla. Y resulta que son el plan detallado que usó Dabasir para pagar sus deudas, su presupuesto personal. No te creo. ¿Y cuál era el plan? ¿Lo dicen las tablillas? Clarísimo. Simple pero efectivo. 10% de lo que ganaba lo ahorraba para él. 70% para vivir él y su esposa. Y el 20% que sobraba, directo a pagar deudas, repartido entre todos a los que les debía, cada mes.
las tablillas eran su control. Es el método 10-70-20, que todavía se oye hoy para salir de deudas. Ese mismo. Y lo más chistoso es que el arqueólogo inglés que traduce las tablillas, un tal profesor Shrewsbury, estaba igual de endeudado que Davasir. ¿En serio? Sí, y se inspira, aplica el mismo plan 10-70-20 con su esposa, en pleno siglo XX. Y les funciona. Demuestra que el plan y la disciplina sirven igual hoy que en Babilonia. ¡Qué buena conexión! Oye, el libro también habla de la suerte, ¿no? Sí, Arcad discute eso en el Templo del Conocimiento. Dice que la buena suerte no es encontrarte dinero tirado o ganar en apuestas, donde siempre pierdes a la larga. ¿Entonces qué es? La verdadera suerte, dice, son las oportunidades que se presentan. Pero la clave no es solo que lleguen, sino reconocerlas y actuar rápido. Ah, la acción. Exacto. Critican mucho el dejar pasar las cosas, el dudar. Cuentan historias de gente que perdió negocios por pensarlo demasiado. La frase es dura. Cualquier hombre que no se mueve rápido cuando la oportunidad llega será un gran moroso. O sea, la suerte le sonríe al que actúa. También usan la imagen de las murallas de Babilonia, ¿verdad? Sí, como una analogía. Así como los muros protegían la ciudad, necesitamos murallas financieras. Ahorros seguros, inversiones confiables, seguros para imprevistos, no vivir expuestos financieramente. Tiene sentido. Y falta una historia, la del babilonio más favorecido. Ah, sí. Sharrunada, un mercader rico, le cuenta su vida al nieto flojo de su socio fallecido, Arad Gula, y le revela que él, Sharrunada, fue esclavo, ¿Y cómo salió adelante? trabajando duro y con buena actitud. Dice que se inspiró en otro esclavo, Megiddo, que le dijo, el trabajo es el mejor amigo que he conocido. Aprendió que trabajar bien, aunque seas esclavo, te hace sentir mejor contigo mismo. Y la sorpresa es que Arad Gula, el abuelo del chavo, también había sido esclavo. Exacto. Los dos se ayudaron a salir adelante con trabajo y esfuerzo. Encontraron valor y satisfacción en trabajar, algo que el nieto no entendía para nada. Todas estas historias, al final, refuerzan las mismas ideas desde diferentes lados. Ahora, viendo lo que comentan en reseñas y análisis, en general, al libro le va muy bien, ¿no? Sí, la mayoría lo valora positivamente. Dicen que es sencillo, ideal para empezar, que esa mezcla de cuento y finanzas funciona muy bien. Alguien dijo que estaba lleno de frases literariamente mágicas. Pero, como todo, también le encuentran peros. Claro, algunos dicen que hay cosas que no cuadran con la época, como ideas de seguros o valores muy del siglo XX. Ajá, anacronismos. Sí, y los historiadores señalan que, la riqueza de Babilonia no fue solo por trabajo y comercio, también hubo conquistas y cosas no tan idealizadas. Entiendo. Y para gente que ya sabe más de finanzas, pues los consejos pueden sonar muy básicos, muy obvios. Pero en general, ¿la conclusión cuál es? Que su gran valor es ser una puerta de entrada excelente, una forma motivadora y fácil de entender por qué necesitas disciplina financiera, como un primer empujón. Entonces, si quisiéramos sacar la esencia de Babilonia para hoy, ¿qué nos quedamos? Pues los pilares están claros, ¿no? Ahorrar siempre una parte de lo que ganas, mínimo ese 10%. Controlar tus gastos, o sea, hacer un presupuesto realista. Sí. Poner tu dinero a trabajar invirtiendo con cuidado y siempre buscando consejo de expertos para no regarla. Pensar si te conviene ser dueño de tu casa a largo plazo. Asegurar tu futuro. Pensar en el retiro, en imprevistos. ¿Y muy importante? Y muy importante, nunca dejar de mejorar tu capacidad de ganar más. Aprender, trabajar bien, ser mejor en lo tuyo. Y para los que andan como Davasir al principio, con deudas, El mensaje es clarísimo. Sí se puede salir, con un plan, como el 10-70-20, pero sobre todo con mucha determinación. al final parece que estos principios, aunque vengan de tan lejos, sí nos dan una ruta bastante clara para tomar control de nuestra lana, ¿no? Sí, totalmente. Respondan a esa pregunta de si esta sabiduría antigua todavía sirve. Y parece que sí, que tiene mucho que decirnos. Oye, y para cerrar, hay algo que me quedó resonando de la historia de Davasir y la del profesor que lo imitó. Davasir dijo, cuando se está determinado, se encuentran los medios. Esa determinación fue clave. Exacto. Y te deja pensando, ¿qué pasaría si usáramos esa misma determinación, esa fuerza de voluntad, no solo para seguir un plan que ya existe, sino para buscar activamente soluciones nuevas? ¿Cómo? Pues para educarnos sobre las herramientas financieras de hoy, que son mucho más complejas,
para identificar y perseguir con decisión las oportunidades que sí hay en nuestro mundo actual. ¿Qué otros caminos hacia la prosperidad podríamos encontrar si le echáramos esas ganas, más allá de las fórmulas ya conocidas? Es una buena pregunta para quedarnos pensando. Con esto, terminamos nuestra exploración de El hombre más rico de Babilonia. Muchas gracias por acompañarnos.